Una vez definido el step y las variables de salida, el siguiente módulo es el de interacción. En este caso solamente hay una par, solamente hay un elemento geométrico, con lo cual no tiene ningún sentido definir ninguna interacción. En este problema no es necesario. Lo explicaré en otros ejemplos que haremos en otros vídeos. Pasamos al módulo de load. Aquí nosotros tenemos que definir dos cosas. Por un lado la carga, la presión uniformemente distribuida, y por otro lado las condiciones de contorno, el impedir el desplazamiento transversal de los ejes externos. Entonces aquí tenemos los botones de lo que podemos hacer. También lo podríamos hacer a través del menú principal, load y condiciones de contorno. Si ponemos el botón encima vemos que aparece crear carga, crear condición de contorno. Estos son los managers correspondientes a la carga y a la condición de contorno, y también podríamos crear un campo. Por ejemplo, si le damos a crear campo, pues podríamos crear un campo de temperaturas en el step 1, o en el step inicial pues podríamos crear un campo de temperaturas o incluso de velocidades. Bueno, para resolver este problema no es necesario. Lo que sí que tenemos que crear es la carga. Entonces si abrimos el Load Manager, le damos a crear y entonces nos aparecen diferentes opciones. En el step inicial no aparece ninguna opción porque no podemos crear ninguna carga en el instante inicial. En el step 1 ya podemos crear diferentes cargas. Hay otras cargas, pero en este caso sería una carga mecánica y tendríamos una fuerza concentrada o diferentes tipos de fuerza, y en este caso la que vamos a utilizar es la presión. A lo largo de este curso pues veremos otros vídeos en los que utilizaremos otras fuerzas y os explicaré esto con más detalle. Le damos a continuar y entonces lo que nos aparece es que Abaqus nos dice que seleccionemos la superficie en la que vamos a crear la carga. Seleccionamos la superficie, aceptamos y ahora nos dice que qué color queremos, el marrón o el púrpura. Voy a cerrar el Load Manager y vamos a ver la vista isométrica y ahora la voy a girar un poco. Tenemos por un lado marrón y por otro lado púrpura. Pues dependiendo de la cara en la que seleccionemos, pues en esa dirección se aplicará la presión. Yo voy a seleccionar la marrón y ahora tendríamos que darle un valor. Habíamos dicho que era 10 kilonewton. Como estamos en sistema internacional, 10.000 newton por metro cuadrado. Y la amplitud pues va a ser una rampa, la vamos a aplicar de forma lineal. Aceptamos y ahora nos aparecen las flechas en las cuales vemos que se está aplicando la carga en la dirección que nosotros queríamos, es decir, contra la superficie que aparecía antes en marrón. Vuelvo a la vista isométrica y ahora vamos a crear las condiciones de contorno. Le damos a crear condiciones de contorno y entonces únicamente vamos a crear una condición que es impedir el desplazamiento en dirección 3, en dirección Z, de todos los nodos que estén en los 4 ejes. Fijaros que condiciones de contorno mecánica podemos aplicar de varios tipos. Por ejemplo, podríamos imponer la velocidad, o podemos restringir los desplazamientos o establecer condiciones de simetría y antimetría. Si por ejemplo seleccionamos condiciones de simetría y antimetría, le voy a dar a continuar y voy a seleccionar este eje. Estas no son las condiciones reales, pero es para mostraros. Pues por ejemplo podríamos establecer condiciones de simetría a lo largo de los ejes X, Y o Z, o bueno, condiciones axiosimétricas, impedir los 3 desplazamientos o hacer un empotramiento impidiendo todos los grados de libertad. Damos a cancelar porque este no es ninguna de las opciones que queremos. Las que queremos es restringir simplemente el desplazamiento en dirección transversal, con lo cual voy a seleccionar la opción de desplazamientos y rotaciones. Damos a continuar y nos pide seleccionar los ejes. Y voy a aprovechar esto para explicaros cómo seleccionar varios elementos. Por un lado podríamos pinchar en un eje y apretando mayúsculas, como en casi todos este tipo de programas, pues podríamos ir seleccionando los otros ejes. Y habríamos seleccionado los 4 ejes. Hay otras opciones. Por ejemplo, si seleccionamos en lugar de todo, aquí tenemos distintas opciones de seleccionar. Si en lugar de seleccionar todo le decimos que únicamente queremos seleccionar ejes, pues haríamos así y en el cuadrado que hemos inscrito aparecen los 4 ejes, con lo cual pues seleccionaríamos los 4 ejes. Si en lugar de así lo tenemos en all y hacemos el mismo cuadrado, estaríamos seleccionando toda la placa. Bueno, otra opción es también para seleccionar
es utilizar esta opción que aparece aquí. Aquí por defecto nos va a permitir seleccionar entidades que estén dentro del rectángulo que hemos dibujado, aunque estén parcialmente dentro. Si dejáis apretado el botón en todos los iconos que aparece un triangulito en la parte inferior derecha, si dejáis apretado el botón aparecen otros botones debajo. Entonces, si por ejemplo seleccionamos esta otra opción, solo seleccionamos entidades que estén completamente dentro del rectángulo que dibujamos. Para seleccionar este eje tengo que rodearle completamente con el rectángulo. Si en lugar de esto tenemos la selección que aparece por defecto, que estén parcialmente dentro, para seleccionar este eje no le tengo que inscribir dentro del rectángulo, sino que simplemente haciendo así lo seleccionaría. Bueno, voy a seleccionar los 4 ejes, le doy a aceptar y ahora me pide que cuáles de estos valores son los que quiero restringir. Pues le voy a decir que simplemente el desplazamiento en dirección 3 valga 0. Podríamos imponerle un movimiento, pero en este caso simplemente vamos a impedir el desplazamiento poniéndolo 0. Bueno, pues con esto ya hemos creado la carga, la presión y las condiciones de contorno en los 4 bordes, que es la definición del problema que tenemos que resolver.